discutieron. Por favor, podrían poner ahí diferencia medular. Diferencia medular en la cláusula de opción de compra. En el arrendamiento financiero es necesario. En el arrendamiento operativo es opcional. Regresemos al financiero. De conveniencia a conveniencia se establece el precio final. Ejemplo práctico, nosotros pagamos cuotas de 1,000, pagamos la 12ava de 1,000 y nos podrían poner un valor de 1 quetzal la opción de compra. ¿Está claro ese ejemplo? Perdón, licenciado, ¿podría volverlo a explicar? Yo no le entendí. Disculpe. Pues, hacemos un arrendamiento financiero de un vehículo. Un vehículo me cuesta 12,000 quetzales y voy a hacer pagaderos en 12 meses, bajo la figura de arrendamiento financiero con opción a compra de 1 quetzal. ¿Qué sucede? Yo pago los 1,000 quetzales mensuales y en el 12avo, en el último, al pagar el quetzal, que es lo convenido, el carro pasa a mi propiedad. ¿Queda claro, Lindsay? Ok. Gracias, licenciado. ¿Qué sucede en el operativo? En el operativo es opcional, pero el costo se establece a datos actuales de valor de mercado. ¿Qué sucede? Yo compro el carro mediante un leasing operativo, voy a pagar por el uso 1,000 quetzales. En el 12avo, cuando lo quiera comprar, posiblemente el carro me cueste otra vez 12,000 quetzales. ¿Está claro ese ejemplo, Lindsay? Ahora sí, licenciado. No, pero ese es el otro, el operativo. ¿Está claro el ejemplo? ¿Sí se entiende? Sí, el de operativo y el de arrendamiento, ¿verdad? Sí, la diferencia es el valor, tanto las opciones como el tipo de opción como el valor. En uno podría costarnos inclusive 1 quetzal, en el otro no. El valor que te lo pongo el día de hoy está a 10,000 quetzales, un ejemplo. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre el financiero y el operativo. Ahora, bueno, ahí estamos, por favor, a los compañeros que estén presentes. Me disculpo, el día martes, primero no tenía ni mi equipo, no tenía mis leyes, ya no me dio tiempo, me tuve que instalar en una oficina, a pura capela, tenía un código de comercio viejo, pero espero que se haya entendido más menos los temas que se tocaron. Solamente recordando las preguntas que se hicieron. La pregunta medular era, y de hecho, hoy voy a poner acá, gracias, voy a poner acá, por favor, mediante una pregunta, si en el contrato de y obligatorio, voy a poner 2 puntos, la aceptación y el protesto. Una sí, otra no. Y por favor, a las en punto lo contestan. Adelante, Lindsay. ¿Perdón? Licenciado, no le... Es que tienes abierto el micrófono. Ay, perdón. Lo siento, licenciado. Bueno, entonces ahí estamos. Esa era una diferencia medular para no confundir por el tipo de transacción que tiene que ver el reporto y para que quede claro. Con el factoring creo que despejé pues lo que a mi criterio de lo que he leído es lo más
principal que hay que saber. Ya la ley la pueden estudiar ustedes. A las 12 en punto vamos a contestar la pregunta, ya está publicada. Ahí voy a tomar asistencia para los que están de hoy. Están presentes, por favor, solo me indican. Coordinadores, grupo 1. Presente, licenciado. Grupo 2, gracias. Coordinador, grupo 2. Todavía no se ha conectado, Lic. Buenas tardes. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Grupo 3. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Grupo 4. Buenas tardes, Lic. Gracias. Grupo 5. Aquí presente, Lic. Gracias. Grupo 6. Buenas tardes, licenciado. Gracias, Wendy. Muchas gracias. Grupo 7. Presente, licenciado. Muchas gracias. Grupo 8. Presente, Lic. Gracias. Por favor, ¿pueden corroborar alguno de ustedes el espacio del examen? En Moodle. Moodle, le digo yo. Ahorita en lo que me confirman, dos situaciones principales que necesito de los coordinadores con relación al examen. ¿Alguien que me confirme de los 8 coordinadores? Y de hecho, no me dio tiempo de ir a mi oficina porque traigo 2 casos puntuales con relación al tema de tarjeta de crédito. Adelante, María José. Ya está el espacio, licenciado. Ahí estamos, muchas gracias. Del examen voy a pedir 2 favores. Eso sería, bueno, traigo el caso ahorita que toquemos tarjeta de crédito y vean ustedes las situaciones que se pueden dar en el tiempo cuando nuestros clientes de alguna manera no siguen instrucciones o en su defecto se dejan guiar de otros tipos de profesionales. Las repercusiones son graves. 2 casos que tengo que sí son de lo que en algún momento he platicado con ustedes y que tiene que ver con tarjetas de crédito y tiene que ver con clientes. Bueno, el reporto, la pregunta que Luis me contestó. ¿Está Luis? Hoy sí tengo mi código. No está Luis con nosotros hoy. Para que recuerden y anoten. Y tiene que ver con relación a esa pregunta. Sí, gracias. Fíjense que los ausentes, esto viene también ya están votando. Si gustan los que están presentes, vótenme. Eso va a ser de una vez la primera asistencia para hoy. Al final pongo otra pregunta y es la última asistencia para hoy. Contesta mi código de comercio, ni el código civil. A ver, alguien que tenga anotado pues todo lo que hemos platicado, solo me verifica si también compartí los artículos de la rescisión de contratos, jóvenes, al inicio, cuando entramos al tema de contratos. Tendría que estar en la carátula cuando empezamos negocio jurídico y contratos. Pero apuremos los jovencitos que el tiempo vuela. Alguien que me apoye con lo que hice consulta. Ya, jóvenes.
Solo la asistencia de hoy serían 47 personas. Y hay conectadas aparentes 65. Si alguien no ha contestado la pregunta, en los grupos pregunten dónde está la ubicación para la asistencia de hoy. Por favor. Alguien que me verifique la rescisión, jóvenes. La rescisión de contratos, Lick. Por favor, ya tienen los artículos. Sí, nos puso del 1579 al 1586 del Código Civil. Ahí estamos. Gracias, Silvia. Gracias por la gran ayuda. Solamente en todos los contratos, por favor, siempre no se les olvide las formas legales para poder en algún momento sus clientes poder rescindir algún tipo de contrato. Lo traigo por la tarjeta de crédito. Y también les iba a comentar que al inicio, disculpe, quítalo por allá. Al inicio, se dio el tema con relación a cuáles eran en algún momento situaciones que podrían reguardir o anular, ser anulable un contrato. Silvia, ¿lo tienes por ahí? Tú que tienes a la mano, tal vez donde está el tema. Cuando traté el tema de vicio, error, para que lo repitas, por favor. Permítame, solo voy a revisar. Por favor, disculpa así rapidito. Y lo vamos a tener en cuenta cuando presente el caso. Tiene que estar al inicio, cuando hablamos de cuáles eran unos errores, cuáles eran vicios. Solo tengo esto dice el negocio jurídico requiere de su validez, capacidad legal del sujeto, voluntad, consentimiento, que no adolezca de vicio, que era que no tiene que tener nada oculto y objeto lícito. Solo eso tengo. Sí, que en alguno de ellos inclusive les comenté a ustedes cuando obligaban a las personas por algún tipo de amenaza, coacción, esos temas. Y van a ver cómo es que en la realidad se presentan. Fíjense, la pregunta, gracias Silvia por la ayuda. Espero que los demás lo estén anotando o lo tengan. Aquí ponen el contrato de reporte es necesario, obligatorio la aceptación y el protesto. Ojo, y aquí anoten, los debe de quedar claro. La separación imprescindible entre un contrato y un título de crédito. ¿Por qué razón? Porque lo mencioné el martes, los títulos de crédito, cuando entremos en el tema, per se, vamos a entender a qué se refiere
los elementos esenciales para reclamos por la vía, en este caso, por la vía jurídica procesal, si los elementos de aceptación y protesto son necesarios. Acá la pregunta la podrían ustedes adecuar, que ya entendieron que el reporto es un contrato y que el reporto para la negociación tiene inmerso algún título de crédito. Esa sería la separación. Un contrato, desde el momento que se convino, está inmersa, uno, la aceptación y el consentimiento, y dos, estaría estipulado cuáles serían en cláusula, cuáles serían los momentos y el procedimiento para reclamarlo. Entonces, por favor, separemos, según la pregunta, que es un título de crédito y que es un contrato. ¿Está clara la explicación de la pregunta, joven? Jóvenes. Yo por el examen. Sí, licenciado. Sí, separemos contratos a títulos de crédito. Si bien es cierto, el reporto tiene inmerso, o digámoslo de alguna manera, son objeto de un contrato de reporto. Eso sería una. Ahora, ahorita que nos acompaña Luis, a Luis que me dio la respuesta, y anoten que va dirigido al mismo planteamiento. Cuando puse el ejemplo de las condiciones de aceptación y cheque, ojo, le pregunté a Luis, yo no tenía mi ley, pero anoten, debemos tener presente la clasificación legal de los instrumentos jurídicos en el ámbito mercantil. Y Luis me dio la contestación, pero no me respondieron el título. Inclusive Jorge también me contestó, pero como les digo, no estaba en mi máquina, no le tenía mucho esa máquina. Solo, por favor, ubíquense. Cuando vemos nosotros dónde se encuentra legalmente clasificado el instrumento de cheque, lo vamos a encontrar nosotros. Ya no miro, joven, estoy choquío. Y esto se me perdió a mí también. Quito los contratos de aquí. Conmigo voy todavía. Vamos a encontrar en el capítulo 6, solo anoten para que ustedes entiendan el ejemplo. Cuando vemos la ubicación, está en el capítulo 7 del libro 3, que fue la respuesta que me dio Jorge, de las cosas mercantiles, de los, ojo, y en grande o enmárquenlo, títulos de crédito. Por eso es el manejo de la ley. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en medio de una negociación donde esté inmerso títulos de crédito, que es lo que vamos a ver en la tercera fase, ya vamos a entender cuando estemos inmersos en la explicación que esos documentos, cada uno de ellos que están legalmente contenidos en el código, establecen ciertos parámetros o elementos para poder hacer reclamo efectivo del mismo, entre ellos la aceptación, una previa aceptación y irrestricto protesto. Hice mención inclusive de que si habían escuchado la palabra sin protesto, pero ojo, con el mismo ejemplo nos ubicamos inmediatamente a los títulos de crédito de las cosas mercantiles del código y van a encontrar ustedes las condiciones, los elementos y dentro de ellos algunos que vamos a tener la fortuna de platicar. Pero cuando hablamos del tema de contratos, que nos ubicamos inmediatamente en el libro 4,
y vemos entonces que entre las obligaciones y contratos mercantiles vamos a encontrar inmerso entre algunos que hemos visto el reporto. Inmediatamente me ubico y digo, el reporto está sujeto a condiciones establecidas en el mismo contrato y la ley, pero debo de tomar en cuenta en algún momento por incumplimiento, por haber salido de los parámetros del contrato. ¿Qué artículo, Silvia, de la rescisión de contratos? Bueno. Los artículos 1579 al 1586 del Código Civil. Gracias. Muchas gracias. Todos estos artículos van inmersos en contratos. Entonces, hasta seguro, fianza, caución, ellos están inmersos en esa situación. Y no siendo necesario los requisitos de aceptación y de protesto. Espero que hayan captado la idea y cómo es que inmediatamente ustedes separan cualquier situación para hacer clamo y no confundir títulos de crédito con contratos. Ahora bien, la pregunta que se hizo, si fuera examen, para que lo tomen en cuenta, estarían en el 90 o más por ciento malo, hubieran perdido un examen y solamente el 10% lo hubiera ganado. Yo para que tomen en cuenta y vayan separando totalmente y vayan estudiando, porque ya viene un examen pronto. Y eso me recuerdan al final, por favor. Voy a dar una breve explicación de lo que viene. Muchas gracias, William. Hay que contéstela, por favor, remítalo a la actividad, disculpe, inmediatamente para que me lo tenga yo en el listado. Bueno, ya terminando, y espero que haya sido comprensible la explicación del examen, como ya nos notificó, ya nos notificaron acá la aparición. Los 8 grupos, por favor, 8 grupos. Si tienen algún listado de estudiantes que hayan desertado del mismo, se los suplico, me hacen favor de enviarme los datos. Únicamente necesito el número de carnet y el nombre de la persona. Quienes ya no estén asistiendo, quienes no hayan participado o ya no estén con nosotros aquí en el aula. ¿Queda claro? 8 coordinadores. Sí, licenciado, todo claro. Muchas gracias. Ahí estaría lo primero. Lo segundo, en el transcurso de hoy al domingo, perdón por el tiempo, yo les voy a hacer llegar a los coordinadores en los correos una información. Esa información es estrictamente personal de los coordinadores, profesional por ser los líderes de equipo, y lo confidencial porque es directo a mi persona, por favor. ¿Queda clara la instrucción, jovencitos? No deben de compartir lo que tiene ese documento. Sí, licenciado. Es un intercambio de información entre ustedes y mi persona. No están obligados ni a mencionarla, ni mucho menos a compartirla, es mía. Bueno, entonces ya quedando, que era el punto que había mencionado con el cheque, y Luis había contestado. Adelante, Silvia. Discúlpele, ¿qué fue lo que dijo? Es que no lo escuché muy bien. Yo voy a enviar un documento y es únicamente personal para el coordinador y directo para el coordinador, confidencial, porque es un intercambio de información. Ah, bueno, gracias. Ajá. Ese sería uno. El otro sería puntual, el momento que sería el del examen, que me hacen favor ustedes como coordinadores de, por favor, trasladarme quiénes, pues a su criterio, y los que han anulado ustedes en el listado, ya no están participando con ustedes, por favor, porque en el camino, tal vez ya después del primer parcial, ya no nos acompañan. Esa sería la otra instrucción. Ahora yo recuerdo, ahora sí tengo mi ley. Nos quedamos en cartas de orden de crédito, y recuerdo que ya había iniciado con una explicación con relación a este tipo de instrumento jurídico. Esto
pues yo no vengo a tratar temas totalmente legales, lo que tienen que hacer ustedes es leerlo. Adelante. Lick, disculpe, y al fin, ¿cuál era la respuesta correcta de la pregunta? Que no, era lo que comentaba, Wow. es un contrato, Selvin. La respuesta es contrato. Está, se obliga a lo que contiene el contrato. Y si de alguna manera se quiere rescindir y exigir el contenido, pues entra rescisión. Una rescisión o cumplimiento. Ya traté el tema de dividendos, ya se los comenté. Cartas de crédito, pues puntual, esto se utiliza principal al momento de realizar negocios de plaza a plaza. Eso estaríamos tratando temas a nivel internacional. Eso sería puntualmente quienes utilizan este tipo de negocio. Como ya quedó claro que son contratos, no es un título de crédito. Lógico, en el nombre vamos a encontrar la palabra crédito, pero no es de ninguna manera algún título de crédito. Esto con relación a que cuando se utiliza un banco o la entidad financiera quien realiza la extensión no tenga esa facultad para podernos ejecutar. A eso principal es lo que se refiere, que no son títulos de crédito. Otra, que no son totalmente transmisibles con endoso. Esto quiere decir que no son negociables. Eso tomar en cuenta, por favor. Eso ya también me recuerdo que ya lo había mencionado por las preguntas que ya les había ahorita, pues en algún momento enunciado. Una situación que hay que tomar con las cartas de crédito, y recordemos, tal vez no funciona en Guatemala per se, porque los bancos esencial son nacionales, no son transnacionales, pero lógico, a través del mundo ellos realizan tipos de transacciones, por lo tanto, tal vez no son corresponsales los bancos que se encuentran en otra plaza, pero son a conveniencia o de interés en prácticas comerciales con los bancos nacionales. Me recuerdo que tratamos también el tema, en este caso, de la situación puntual de la garantía, en este caso de las cartas de crédito. No sé si me pueden ampliar ese tema, pues, jóvenes. Traté el tema de la garantía, en este caso de contrato, jovencitos. Sí, licenciado. ¿Sí? Bueno, como sí lo expliqué, solo tomen en cuenta que para poder garantizar en algún momento el cumplimiento o no de este tipo de contrato, podrían tomar ustedes en consideración, por favor, el 753. ¿Y cuál sería la garantía de cumplimiento o en algún momento resarcirlo? Por favor, subrayen el último contenido del 753, donde establece, podrá revocarla en cualquier tiempo, poniéndolo de conocimiento del tomador y de aquel a quien fuere dirigida. El plazo de este tipo de contrato, como lo establece la ley, por favor, usualmente o genéricamente es de 1 año. Esto es para que en el año se pueda cumplir tanto con los derechos y las obligaciones, como lo establece el 755. Y ojo, en el 755 podrían ustedes, por favor, anexarlo con el 756 y coloquen si por alguna situación
no se cumpliere el contenido de la misma, el dador es responsable al pago de daños y perjuicios. Entonces, queda 755, 756 los indexan o los unen, hacen una linita de hacer referencia que se tomen en cuenta ambos, y en algún momento de no cumplir con el contenido del contrato, el dador es el responsable, como lo establece 756, de pagar daños y perjuicios. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora, por favor, muchas gracias. En el campo de tarjetas de crédito, muchas gracias. En el campo de tarjetas de crédito, por favor, esto esencial es ámbito financiero. Entonces, entendemos que lo regula el Código de Comercio, pero principal desde una connotación principal para entender que es un contrato. Ahora bien, acá lo que debemos de tener claro que si en algún momento nos encontramos con una situación de estas, es uno, que por ser de uso exclusivo en la actualidad del sistema financiero, hasta donde yo tengo conocimiento, anterior en mi época, no solamente los bancos brindaban tarjetas de crédito, eran algunas entidades diferentes a bancos. No sé si ustedes tengan conocimiento que una empresa diferente a un banco de una tarjeta de crédito y que lo comparta, por favor. De mi parte no conozco ninguno así, licenciado. No, bueno, un ejemplo. Anterior en mi tiempo habían como 3 empresas que se dedicaban a la extensión de tarjetas de crédito, entre ellas las American Express, las de inclusive que manejaba en algún momento el Banco Industrial, y había una tercera, creo que era la del Banco 1, pero no eran los bancos los que daban en ese momento la tarjeta de crédito. Uno negociaba directamente con estas empresas. Disculpen, ya no me recuerdo los nombres. Ahora, la mayoría, no es que todas, puntual, son empresas mercantiles especiales porque están regidas o son las que están contenidas en la supervisión de la CIB. Eso es la actualidad. Lo que nos lleva a estudiar, aparte de los caracteres que ustedes, me imagino ya tienen su cuadro para el examen, que ya les dije, eso les va a servir para el examen. Esto, y por el uso, lo que hemos visto con nuestros papás, tíos, este es estrictamente una forma. Una forma. El problema que el guatemalteco se ve sometido, el usuario, es que nos entusiasmamos tanto de esas formas o brochure que únicamente los firmamos y no nos damos al tiempo para poderlas leer. Ese es el problema que yo, por lo menos con los clientes y familia, he notado que ha existido situaciones que podrían creerse que son contenidas en cláusulas abusivas. Entre ellas hemos hablado acá
el tema de los intereses, el tema de otros gastos, el tema de, ya no se me viene el nombre porque no uso tarjeta, le ponen un nombre a unos intereses que no lo tratan ellos como intereses, tampoco son gastos, pero ese es el problema, que nosotros como guatemaltecos no estamos educados para poder entender el alcance de un contrato. Va en colación esto, porque en la realidad, cuando nosotros estamos sometidos a un tipo de este negocio, vamos a encontrar de alguna manera que por todo hay un cobro. Lo lamentable es que por ser contrato, la persona usuaria está dando su consentimiento de alguna manera y está de acuerdo con las situaciones que están contenidas en ese contrato. Lo que sí nos debe de quedar claro es que si por alguna situación, algún tipo de contrato, y este es el principal en estas situaciones, se encontraran no entendibles o no claras lo que estipula un contrato, eso se entenderá por no válido, por favor. Lo famoso que lo hemos encontrado en la cotidianidad, que nos dicen es que no leemos las letras pequeñas. Eso en Guatemala no está permitido. Y esto también tiene relación con el siguiente contrato, que son los finales, que tienen que ver con el seguro, que es donde más problemas se da. ¿Se entiende lo de las letras pequeñas, jóvenes? Adelante, Jorge. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, todo lo que no sea entendible en un idioma común, eso quería no válido. Adelante, Jorge. Hay un artículo, una base legal que indique lo de las letras pequeñas, acaba de decir, licenciado. Sí, se las voy a compartir. Se las voy a compartir al final, cuando terminemos el otro contrato de seguro. ¿Está ahí, Jorge? Bueno, gracias. Ya va. Ahora bien, dentro de las tarjetas de crédito y tal vez de las que trata también el libro, y eso, ojo, podríamos nosotros solo identificar dos clases de tarjeta. En este caso, las comunes o las de uso regular en Guatemala son dos. La primera, que se llama común o directa, que esencial la entenderíamos como una apertura de crédito, de cuenta corriente. Ellos manejan cuenta corriente, cargos, abonos. Y la segunda sería una con garantía, que comúnmente le dicen indirecta. La diferencia medular entre estos dos tipos, ojo, entre estos dos tipos de tarjeta, y anoten ahí, por favor, la de garantía, es que el usuario al momento de utilizarla firma por cada uno de sus gastos o consumos un pagaré. Y aquí vuelvo a preguntar, ¿es necesaria en algún momento el protesto en un documento involucrado en tarjeta de garantía? Jóvenes, ¿sí o no? Adelante, Lindsay. Lindsay. Perdón, licenciado, yo tenía una duda, pero, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, ¿cuál podría ser un ejemplo en la vida real de carácter de tracto sucesivo? El ejemplo claro, ¿cuál sería la pregunta?
digamos, ¿cómo se podría dar eso de tracto sucesivo? Es que ese término no lo comprendo, perdón. ¿En qué página lo tienen ustedes? ¿En qué página para darte el ejemplo, Lindsay? Es que lo estoy leyendo en la diapositiva. Ah, no, pero ¿qué entiendes por tracto sucesivo teóricamente? Que es recurrente. ¿Qué ¿Eso más? comprendo? Ah, Que es recurrente. cuando hablamos de tracto sucesivo, esencialmente es que una tarjeta no la utilizo una única vez, sino que la tarjeta de crédito en la realidad no la dan por 3 años, un ejemplo, 3 años de tiempo. Esa es la condición de una tarjeta de crédito. La tarjeta que me dieron a mí tiene 3 años, pero como no es de un único uso, yo en esos 3 años la puedo utilizar 9,000 veces y voy a realizar, como son pagos mensuales, 12, 24, 36 pagos o más. A eso se refiere el tracto sucesivo. Ok, gracias, licenciado, muy amable. Y es la famosa cuenta corriente. Esa se maneja mediante cuenta corriente de apertura de crédito porque los estados de cuenta son cargos, abonos. Adelante, creo que Yulisa levantó la mano. ¿Quién levantó la mano, jóvenes? Yo lo había levantado, pero usted le respondió a la compañera, entonces ya no dije Dale. nada. Gracias, Luis. Pues a eso se referiría, si lo estamos viendo en caracteres, tracto sucesivo. Que una de las condiciones de una tarjeta de crédito es apertura de crédito, un límite, que ya lo hemos hablado, un límite restricto y se maneja mediante cuenta corriente, cargos, abonos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el límite. Los pagos, un tiempo de crédito, un pago de contado, un pago sería al crédito, por llamarlo de una manera, cuando lamentablemente no sabemos usarla, y aquí entra otra. Pagos mínimos. Cuando realizamos pagos mínimos dentro del contrato establece que se está dando crédito a la cantidad total de lo que se utiliza esa tarjeta. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos un gasto 8,000 y de 8,000 genera 600 quetzales de interés. Pero este mes no puedo pagar los 7,000, voy a pagar 1,000. Entonces, ¿qué sucede? Me reciben como un abono los 1,000 quetzales, queda como un cargo la diferencia y el cargo de los 600 quetzales. Y por esa razón es que por los descuidos de las personas de no estar atento a los cortes, no se dan cuenta o no analizan que cada vez que hacen pagos mínimos, lo que están haciendo es realizando solo aportes, por llamarlo de alguna manera, y que de todas formas nos están cobrando un interés al total que nos están brindando un crédito. Esto también pasa, y se los comento porque en la realidad pasa. Cuando el propio banco, por alguna circunstancia, comete un error y no da el dato total o da un dato erróneo de un pago de contado. Ejemplo, debo 7,010, pero a mí me dieron el dato de 7,000. Pago los 7,000 y según en mi persona o cálculo o dato, yo estoy pagando de contado. Y resulta que cuando llega el estado de cuenta, me están cobrando los 600 de interés y me están dejando el cargo de 10 quetzales. Es así como funciona una tarjeta de crédito. No nos eximen del pago del interés, porque eso está definitivo entre las condiciones del acreditante. Y ojo, el acreditado, quien es en algún momento el que va a pagar, no lo analiza o no se da cuenta que están cargados los intereses.
¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Adelante, Jorge. Licenciado, no sé si entendí bien. El ejemplo que usted dio, dijo que le dan una tarjeta de 8,000, pero esa tarjeta ya le cobran interés, que sería 600. Y cada vez que no hace pagos, le cobran un poco de intereses por pagos menores, por hacer varios pagos sucesivos pequeños en esa tarjeta de 8,000. No, no es por el valor, no es por el valor que tenga uno de crédito, es por el gasto. Sobre el gasto total es que ellos realizan el cálculo de intereses. Era el ejemplo. Si yo por alguna circunstancia dejo 10 quetzales de saldo, por ser un sistema, me va a cobrar inmediatamente el uso del crédito. Por haber dejado 10 quetzales, 600 quetzales de interés, Jorge. Licenciado, entonces, en las tarjetas de crédito hay que usar todo el dinero que le dan a uno. Es que no sé cómo funcionan del todo. Disculpe. No, lo que hay que hacer es pagar todo lo que se usa, no dejar saldos. Ya, y en el ejemplo que Pagar. dio que a uno no le notificaban esos días, no sería ilegal, o uno no podría reclamar esos días que no le notificaron de esos 7,000. ¿El ejemplo que dio? No, porque ellos dan un estado de cuenta, Jorge. De hecho, en la realidad, y se los comento, yo lo he vivido, lo he visto. En las tarjetas de crédito, si ustedes, como usuarios o sus clientes, no analizan cada uno de los ítems que les aparece en un estado de cuenta, jovencitos, aunque no me lo crean, aparecen cargos que no se justifican. Eso es una práctica regular en el sistema, bueno, no en todos, en algunos bancos del sistema bancario. Un ejemplo, tuve la oportunidad de ver un caso real que la persona tenía 30,000 quetzales de crédito, gastaba de 10,000 a 15,000, pero nunca se percataba lo que le cobraban las tarjetas. Solo fijaba que apareciera lo que él recordaba que había gastado y pagaba de contado. Pues resulta que con el tiempo, cuando yo tuve la oportunidad de ver una situación puntual de ese caso, se hizo un estudio somero de los gastos, señores, y a él le estaban cobrando, sin aparecer en ese famoso estado de cuenta, un seguro por una cantidad, y él jamás se había percatado que ese banco, sin tener la autorización, la aceptación, la firma, le estaba cobrando en el tiempo pasado, o le había cobrado en el tiempo pasado, una cantidad exacta durante, por decirles, 5 años. Entonces, no se trata solo de ver el estado de cuenta, sino que acostumbrarse ustedes, que para eso van a asesorar, a detallar, aunque no lo crean, a detallar y a sumar en el mismo, inclusive en la misma hoja, un Excel, ese famoso estado de cuenta. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Ahora, lo único, ventajas en este sistema de tarjetas de crédito, que de alguna manera vamos o estamos a lo digital, a la transformación digital, puntualmente, la tarjeta de crédito, haciéndole buen uso, claramente nos queda como un sustituto de efectivo. Pero cuando funciona de esa manera, y lo vuelvo a recargar, recalcar, es que sabiendo utilizar la tarjeta de crédito, es decir, gasto y pago, inmediatamente la tarjeta de crédito funciona como un sustituto de efectivo. Y anoten, la tarjeta de crédito en algún momento puede funcionar como sustituto de crédito únicamente al momento de retribuir la totalidad
de las cantidades usadas. En ese momento sí podríamos decir, claro, la tarjeta es un sustituto, pero cuando no se sabe utilizar y ya utilizo el mecanismo de crédito, se convierte totalmente a un contrato. Porque lleva consigo, señores, los elementos reales. ¿Cuáles son los elementos reales? Jóvenes. Intereses, ¿no? Pues no sé, ¿ustedes han leído? ¿Cuáles son los intereses? La Dinero. tarjeta de crédito. Ahí está. Sí, ajá, el interés, ya ahí está inmerso, interés. La tarjeta de crédito, que es el instrumento. ¿Cuál otro, jóvenes? Lo que se El compra. saldo. Los gastos, los pagos, inclusive los gastos y comisiones. Eso sería. Ahora vamos a hablar un poquito del documento mejor dicho, el crédito documentario. Después les pongo, por favor, solo voy a terminar con el crédito documentario. Y vamos a poner en relieve dos casos que considero que en algún momento se les podrían presentar. En este caso lo voy a poner en relieve porque por eso estaba en otra oficina, porque estábamos planteando posibles soluciones a temas concretos que tienen que ver con la tarjeta de crédito. Y que de hecho, no se asusten, esto es cotidiano en con muchas personas. Eso sería lo esencial. ¿Cuál tocaría ahorita, jóvenes? Crédito documentario. Contenidos en el 700. Adelante, Silvia. No, nada. Sí, es ese crédito documentario. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues, vamos a dar ahí, sí que somero. No tiene mucha situación que tenga que de relieve. Vamos a poner ahí, iniciando con el 758, en la cual pues nos da específico lo que se entendía por ese tipo de contrato. Entonces vamos a entender que una persona se obliga frente a quien va a ser el acreditado a contraer algún tipo de obligación. Y esto principal porque va en beneficio de un tercero. Entonces, dentro de los elementos personales de ese tipo de contrato, jóvenes, ¿a quiénes encontramos? Si son tres, ¿quiénes son, jóvenes? Al acreditante, al acreditado y al beneficiario. Y hay un tercero que sería el beneficiario. Y Luis, si hablamos de los reales. Deberían de estar los documentos. ¿Sí? Y entre ellos, ¿cuáles podríamos mencionar? La carta de porte, la póliza de seguro. Yo tengo una duda. Cuando uno compra mercadería, por ejemplo, en China, y como no existe un banco como tal que reciba el dinero, se utiliza un tercer banco que usualmente está en Estados Unidos y sirve de conexión. Eso sería este tipo de documento. Sí, es que de hecho aquí la transacción medular es a la presentación de documentos se realiza el pago por cumplimiento. Y sí, usualmente era lo que trataba el tema acá. Por no tener sucursales principales, los propios bancos tienen en otras plazas a los representantes. Y como ahora todo es digital, solo se hace constar la aceptación del negocio. Ah, ya. En este caso sería solo la aceptación del negocio.
Recordemos que ya todo, hoy en día, como hablas de China, todo es ya digital. ¿Qué tipo de negocio has hecho con China? He comprado calzado, pero por ejemplo lo he visto en Alibaba, pero lo que se hace es que por ejemplo iba a Ban Rural y ahí se hacía la transacción y entonces aparecía un tercer banco, que Es era uno de verdad. Estados Unidos. Sí, bueno, es que eso, lo que les mencioné. En el caso de China, por su mismo sistema, se limita. En el caso de Guatemala, por ser pequeño, pero siempre, dependiendo del país, siempre va a tener el banco a conveniencia y transacciones en la mayoría de plazas importantes. Estados Unidos es relevante para el comercio internacional. Cuando es en Europa y tienen algún tipo de conexión, los bancos podrían utilizar los de Inglaterra, que es donde se Ya. maneja a nivel mundial el sistema financiero. Si quieren ustedes aprender a nivel mundial sobre las tendencias tanto de mercados bursátiles y financieros, yo les recomendaría que estudien a las plazas de Inglaterra o temas de Inglaterra. Esa es a nivel mundial el centro, en sí es el centro financiero del mundo. Ahí están las mayores, inclusive reservas, aparte de la FedEx. Bueno, ahí ya quedaría en ustedes leer lo de revocable, que sería el 759, si está o no sometida a ese término. Jóvenes, ¿está sometida? ¿Se puede revocar una carta o este crédito documentario, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Cuál es la condición? En el libro dice, se llama revocable al crédito comercial concedido según lo dicho, sin pactos especiales, de modo que corresponde al acreditante el derecho de revocar el crédito debido a su arbitrio. Va, gracias. Esa es la respuesta. Sí, ahí estamos. Pero si lo vemos, por favor, y subrayen, la condición para que a un crédito documentario sea revocable, y anótenlo afuera del código, debe de estar contenido expresamente. Debe de estar contenido expresamente. Y subrayan, constare la irrevocabilidad. ¿Sí? Entonces la condición para poderla revocar, ¿cuáles son, jóvenes? Que esté escrito en el contrato, en el documento que se puede revocar. Sí, ahí estamos. Debe de estar expresamente contenido en el contrato. Y en este caso, pasaría a lo contrario, si consta la irrevocabilidad. Entonces, si está contenido, no puede existir modificación alguna y tampoco puede ser rescindida si no están de conformidad las partes. Esto quiere decir si no está contenido en el contrato. Ya de las clases, por favor, alguien me puede comentar ahorita que Yanina me dijo que estaba contenido lo revocable en el libro. ¿Me puedes verificar, por favor? Sí, ahí está lo irrevocable. Es cuando el acreditante se obliga a mantenerlo durante cierto plazo en el artículo 759 del Código de Comercio y el confirmado. Sí. ¿Y del confirmado qué trata? Dice, es cuando el beneficiario queda notificado de la concesión del crédito, hecha por el banco acreditante,
por conducto de otro banco que confirma la concesión del crédito, de manera que el banco confirmante responde solidariamente al cumplimiento Ahí del está. contrato de crédito. Ahí estamos. Entonces, por favor, gracias, Yanina. En el 760, quienes tienen, por favor, en el 760, si tienen su código de comercio, por favor, anoten. Confirmación, y es lo que leía Yanina. Esto es que la entidad encargada, como lo mencionaba Luis, en este caso un tercero, realiza la apertura de crédito. Debe de ser confirmado por el beneficiario. Este sería el 760, por favor. Y las excepciones, pues ya queda en algún momento. Las que por alguna circunstancia es contraria a la conveniencia, por favor, de los interesados. Al hablar de transmisibilidad, ¿a qué se refiere, jóvenes? Que se ceden los derechos y obligaciones a otra persona. Ah, va. Muchas gracias. En este caso, cuando hablamos de un crédito documentario, es posible hacerlo valer por endoso o transmitirlo por tradición, ¿sí o no? Según el 762. Jóvenes. Acá dice que si se le ha facultado para ellos, sí se puede transmitir. Ahí está. La respuesta la dio Luis. Sí se puede transmitir, pero debe de estar expreso. Coloquen ahí. Debe de existir o debe de estar contenido expresamente en el mismo. Y bueno, la responsabilidad bancaria, ya sabemos la responsabilidad del sistema financiero, sea nacional o internacional. Ahora, para hacer cumplimiento, como lo establece el 764, la condición esencial para dar cumplimiento al beneficiario, coloquen ahí en el 764, la necesaria, por favor, obligatoria confirmación de los documentos que representan a la mercadería, y esto está contenido en el 764. Y en el plazo legal puntual es de 6 meses. Si no está contenido en el documento. Se entenderá la prescripción por 6 meses si no está contenido en el documento. Eso es lo que establece la ley. Ahora, por favor, ya para ir terminando, voy a poner en relieve un caso, voy a poner. Y se los comento porque me imagino a ustedes, por ser asesores de inclusive inversionistas, puede suceder. Tengo un caso, que era el que estaba tratando el día martes. Un inversionista, quien de alguna manera asesoro yo con algunas cuestiones, tiene negocios en Guatemala, pero lamentable tiene negocios también con tarjetas de crédito.
El problema es que a él hace un año, le había yo sugerido, no es de mi cargo, pero me había preguntado que la deuda que él venía arrastrando con una entidad bancaria en Guatemala, X, era puntualmente de 150,000 quetzales. Y que en ese momento, cuando yo vi las condiciones que tenía puntuales en enero del año pasado, él salía de ese compromiso aproximadamente la cantidad que tenía que pagarles, según recuerdo, con haciendo el cálculo que le estaban cobrando y los cargos que les estaban poniendo ahí al señor, era aproximadamente de 15,000 en un año. Estoy dando números someros. Y le di el estudio para que se lo presentara a su entidad bancaria para entrar en convenio con el banco que en un año salía de esa deuda. Pues resulta que no lo hizo. No lo hizo y pues me imagino empezó siempre con cargos abonos, pero nunca salía de la deuda. Y resulta que ahorita, en este mes que le estoy manejando unas situaciones de impuestos, no logró cancelar en su tiempo debido los mismos. Y me llamó la atención porque nunca había quedado mal. Y nunca, siempre me había reportado los pagos de impuestos. Y este mes casualmente no recibí ninguna notificación y ya estábamos finalizando el mes. Y resulta que esa deuda de 150,000 que había él abonado, porque había venido abonando y siempre seguía con cargos abonos, pero ya les he comentado a ustedes que los bancos siempre cobran por pasarse de su monto de crédito, un cargo, por no pagar de contado, un cargo, por haber gastado con algunas entidades fuera del país, un cargo, y la cosa que todo era cargo. Y resulta que no había pagado impuestos porque le estaban ya coaccionando al cobro de un convenio que él, sí, de eso viven los bancos, del abuso también. Ya era tanta la coacción por un convenio que había firmado. Y resulta, y esto porque el martes lo estábamos tratando, él hizo un convenio y me imagino que el abogado que lo asesoró no hizo una proyección de lo que él estaba firmando. Y cuando nos estaba comentando el caso concreto, resulta que de 150,000 quetzales que fue abonando en el año, que si hacemos números, porque estábamos haciendo números someros, él había hecho un abono a esa cuenta de 10,000 quetzales persistentemente, sin hacer contar lo que estaba pagando él de sus gastos de mes. Es el licenciado, mira. Disculpen, jóvenes, solo denme un segundito. Que te dejen. Bueno, disculpen, jóvenes, pero ese es el caso. Resulta que el abogado seguro no le hizo ni los cálculos, tal vez por no gustarle las matemáticas, y no le explicó bien cuál era la obligación a la que él estaba conviniendo en ese momento. Y él vio la necesidad de convenir porque fue tanta la coacción del banco que de alguna manera, donde él estaba situado, donde tenía su central de negocio, estaban ya indicándole estos famosos cobros que hacen, ya saben ustedes la manera en que cobran, y estaban dejando constancia ya en el lugar o punto de negocios que tenía una deuda. Y este comerciante o inversionista fue con su abogado al banco que por favor no hicieran eso porque a él le perjudicaba en sus negocios, que se lo suplicaba, y que en todo caso lo que él llegaba a hacer en ese momento con su abogado y notario era algún tipo de transacción. Para no llevarla muy larga, la situación es que firmó porque el banco le propuso
que él ya no lograba pagar, por decirles, 20,000 quetzales mensuales, sino que le condicionaban su deuda a 5,000 a un cierto tiempo. El abogado y él lo vieron pues razonable y firmaron. El problema es que por confiarse que él ya únicamente tenía que pagar 5,000, y les estoy hablando de poco tiempo, estamos hablando de enero de este año, febrero, estamos hablando de un mes. En un mes él incumplió, y dentro de las condiciones de ese contrato, yo estoy hablando de números vagos porque tengo que estudiar el caso, números vagos, en un mes insistió la cobradera en esta entidad central de negocios, y resulta que lo único que se sacó por haber ido a firmar un convenio es que el día de hoy tiene una deuda de 400,000 quetzales pagadas en el tiempo, más me imagino las multas y todo, por no haber cumplido unas condiciones a finales de enero. Resulta que la empresa con quien estaba realizando negocios en Guatemala y en el mundo cortó la relación comercial. ¿Por qué? Porque a muchas empresas, si se los he comentado a ustedes, no les gusta tener relación en algún momento cuando ven que tanto los proveedores como sus clientes tienen alguna situación de litis. Y lógico, estas empresas lo primero que hablan cuando hacen los cobros es que van a entablar demandas legales. Entonces, se los pongo en relieve porque hoy nos toca a nosotros con mis amigos a ver cómo hacer posible deshacer el negocio del convenio. Y entonces se los pongo en relieve. ¿Por qué? Porque recuérdense las condiciones para una rescisión, nunca lo olviden, son los artículos que ustedes tienen, pero tampoco olviden, porque sí se da en la práctica legal, lo que nos hizo mención Silvia cuando hizo relación de los vicios, situaciones que en algún momento podrían contener algún tipo de contrato. Acá, cuando yo veo los números del señor, la deuda persiste, para mi criterio, en 150,000 en diciembre. Resulta que por haber firmado, la deuda ya subió a 400,000. Puntos que hay que tomar en consideración aquí para este abuso de contratos es la coacción. A mi criterio personal, entra los vicios en contratos. Él firmó, primero por la parte irresponsable del abogado que le dijo que firmar, pero lógico, ya le pagó sus honorarios. Y otra, que él firmó poniendo de manifiesto, ojo esto, él ponía de manifiesto que esa coacción le perjudicaba a él en sus negocios en Guatemala, y que lógicamente se sentía presionado y se los hizo de manifiesto porque lo hizo verbalmente, que por eso era necesario hacer un tipo de transacción, y fue lo que le puso en relieve el banco y él firmó. Lógico, el banco se va a defender que cumple con los elementos esenciales que ustedes conocen, de consentimiento, de hacer manifiesto con firma, de él estar consciente de lo que estaba haciendo y lo que ustedes quieran. Nuestro punto de pelea que vamos a entablar la demanda en contra de esta entidad bancaria va a ser necesario entrar a lo que ustedes están viendo en doctrina y que vean que de alguna manera la demanda se va a fundamentar o argumentar sobre el peso de la coacción, hasta dónde llega la coacción, y tenemos elementos esenciales para poderlo hacer valer, e inclusive los daños y perjuicios, ojo con esto, los daños y perjuicios que contrajo al momento de insistir con la presión de cobro. Es para que vean que todo lo que se platica en algún momento en estas clases se dan de manifiesto, pero hay que saberlo y tener conocimiento para ponerlo en práctica. ¿Alguien me puede dar alguna sugerencia con ese caso? ¿O ha sabido? Porque ahora viene. Hemos tenido, ese es el otro caso. Tenemos un caso similar, pero es menor la cantidad. Tenemos un caso en la cual una tarjeta de crédito se le debían 8,000 quetzales. Vino la persona, como tiene trabajo, este trabajador tiene trabajo, lo presionaban tanto que ya no logró pagar. Hizo un convenio,
Pero ojo con esto, eso llamó la atención. Hizo un convenio por teléfono en la cual él llevó con sus propios medios ese convenio. Contrajo los servicios profesionales de un notario, quien le manifestó que era lo que deseaba, porque eso fue lo que le dijo el banco. Y resulta que de 8,000 quetzales le están cobrando 30,000. Lógico, él tenía que pagar inmediatamente 8,000, pero resulta que por no pagarlos, él tiene que pagar hoy 15,000 quetzales, con una condicionante que lo que eran 8,000, hoy son 30,000. Llama aquí la atención y se los pongo en relieve nuevamente, con lo mismo de los vicios. Les comenté lo de la mediación. La mediación es aquella donde X y yo estamos haciendo un contrato frente a un notario. Si no se cumple esa condición, estrictamente no se está cumpliendo con un principio básico del derecho civil, que es la mediación de un profesional con fe pública. Ese caso también viene con lo mismo, porque él manifiesta o nos dijo que fue y él con su propia mano llevó un contrato firmado por él y un profesional. Esto salta totalmente a las irregularidades que en algún momento podríamos encontrar en el ámbito legal. Por eso les dije a ustedes, siempre que elaboren un contrato, no únicamente es de que lo firmen allá, lo firmen por allá y lo firma después un notario. Tienen que estar todos en el momento exacto, en el negocio concreto. ¿Están claros los dos casos, jovencitos? Sí, licenciado. ¿Y quién me podrían sugerir ustedes? Jóvenes. Adelante, Jorge. Con una duda, licenciado, en este tipo de contratos no se podría acusar de vicio de lesión, o eso no aplica en el ámbito mercantil. ¿Cuál cosa? Que yo estaba leyendo un libro de la primera de Derecho 1 y decía que un vicio es lesión, que consistía en que las partes eran desproporcionadas del contrato de lo que tenía que ofrecer uno y ganar uno, así que ahí siento que es muy desproporcionado, así que no sé si aplica ese principio. Ese principio de desproporcionado entra en el ámbito de cálculo en ambos, pero entra lo que decís vos, son vicios. Los vicios sí se hacen de manifiesto en una demanda. En este caso segundo, que es trabajador porque el miedo de la persona, de aquí entra algo igual, vicio de coacción, es que la persona lo hizo porque la coacción no quiere que llegue a su trabajo. ¿Por qué? Porque en su trabajo lo que va a suceder, y ha sido de manifiesto, según lo comentó, es que despiden a quienes llaman para cobrar. Esos son los alcances de la coacción. Pero esos son vicios para que lo tomen en cuenta ustedes cuando estén inmersos en alguna situación similar, pero siempre fundamentándolo y pudiéndolo demostrar. En el caso de nosotros, podemos demostrar porque inclusive estuvo un abogado con él. El abogado y notario en Guatemala tiene fe pública, por lo tanto, lo que sucedió, y eso no lo pensó el banco, lo que sucedió dentro de las instalaciones, lo hicieron delante de un notario. Un notario, en este caso, le vamos a solicitar una declaración de hechos, en la cual tiene que manifestar lo que sucedió con la persona y lo que le manifestó la otra persona. Y ahí se va a hacer constar la coacción, donde él manifestó que llegaba a transar, a realizar una transacción, porque se sentía ya sometido a la presión que estaba realizando la entidad bancaria. Yo se los pongo para que en algún momento tengan elementos para proponer, inclusive algún cliente, algún familiar. Igual el segundo caso llama la atención porque el banco por teléfono hace transacciones, la persona por sentirse sometida o no perder su trabajo, pero llamó más la atención que él le estaban solicitando un documento que él llevara firmado y ya notariado para esta entidad. Llamó la atención, pero se lo dejo ahí a ustedes para que
vayan analizando lo que vieron en su libro y han anotado y vean que sí, estrictamente se aplica, inclusive los elementos del notariado, que ahí entra lo del notariado, cómo es que debe cumplirse para en algún momento hacer valer derechos. En Guatemala, muchos profesionales están acostumbrados, pero a demandar cuando tienen, pues según ellos, la ventaja. Cuesta conseguir cómo defender, cómo tener uno la capacidad amplia de poder concretar elementos. En este caso, ya se los había comentado, en casos como estos que tienen cuantía, ahí sí entra para ustedes que les guste la matemática financiera. ¿Por qué? Porque aquí son estrictamente cálculos financieros, inclusive comerciales y mercantiles desde el punto de vista del daño, porque él al momento de llamar y tiene constancia de las llamadas, porque ahora todo se graba, todo es sistema de internet, en el sistema telefónico, consta que estuvieron hostigándolo en el trabajo y el resultado de ese hostigamiento fue la rescisión de los contratos comerciales con esta entidad, por no, en este caso, pues ellos fundamentados por no hacerse a su conveniencia o a sus intereses. Esa fue la respuesta. Entonces vean cómo es que sí podemos ver en algún momento lo que vemos en libros, lo podemos ver en la vida real. No sé si existe una consulta, jóvenes. ¿Una consulta? No, licenciado. No, licenciado. Una pregunta para terminar. ¿Cuántas páginas tienen de seguro, jóvenes? En el libro. Porque el libro base es el que tomo yo también para los exámenes. ¿Cómo así de seguro, Lick? No lo entiendo. El seguro, el último contrato de seguro o de protección. Yo pensé que... Seguro, voy a cobrar seguro. Son los contratos de seguro y reaseguro y de fianza. El seguro de fianza ya lo expliqué. Lo que ustedes común en el mercado van a encontrar como fianza, en la realidad son los famosos seguros de caución. ¿Cuáles son estos seguros de caución? Son aquellos cuando ustedes tengan la oportunidad de brindar servicios para algunas entidades, el Estado, uno de ellos, o servicios profesionales para cualquier tipo de entidad. Lo primero, y ojo con esto, tal vez le voy a dar lo práctico, ojo con esto, cuando le soliciten a ustedes a proponer servicios profesionales o técnicos a alguna entidad, van a encontrar el término fianza, tener fianza. Fianza a ustedes que deben de tomar en cuenta es tener alguna cuenta en algún banco. Eso sería lo primordial, porque son clientes del banco. Entonces se conoce común, o cuando lo escuchen, es el famoso contrato de caución, ¿sí? Esta es la seguridad o garantía de la prestación de servicios en ambas vías, derechos y obligaciones, que sea cumplido a su cabalidad un contrato. Entonces, ojo, lo que hay que cumplir para poder otorgar ese tipo de seguro, o en este caso contrato, para que se haga efectivo, solo tomar en cuenta y considerar que para poder solicitar este tipo de contrato, la entidad emisora o banco va a solicitar que se les muestre el contrato per se de los servicios, en la cual van a estar contenidas las condiciones, tanto para quien está solicitando los servicios y como del profesional que los va a brindar. Y en el mismo contrato de servicios, lógico, tiene que estar contenida una cuantía, una cantidad. ¿Y de qué forma se van a realizar? Pues sin un único o en pagos. En ese momento, cuando ustedes llegan a esta entidad o emisor, y ustedes como solicitantes, en ese momento es cuando el banco emite la cantidad de la caución o de las famosas primas o gastos. Y en ese momento es cuando ustedes,
como solicitante, ya firman y la llevan a la entidad a quienes van a brindar su servicio. Eso sería el ejemplo práctico, cómo funciona este caución, la famosa fianza. Ahora, lo único que podríamos sobresalir de los seguros de contra terceros, seguros de vehículos, los seguros contra terceros, los de seguro de médicos. En esto son usualmente formularios. Ojo, nuevamente recalco, el problema que existe cuando se solicita ese tipo de contratos es que no leemos las condiciones. Y recordemos, y aquí entra nuevamente el sistema financiero, ¿será que el negocio del banco es pagar o beneficiarse en este punto de seguros? Beneficiarse. Entonces nunca lo olviden. Ellos van a encontrar el incumplimiento de alguna de las condiciones y cláusulas para no pagar. Entonces, ojo, lo que se recomienda para las empresas cuando ustedes estén inmersos en estas situaciones es leer cada una de las cláusulas y cuáles son las condiciones para poder percibir el beneficio. Eso sería. Y en el caso de vida, en el caso que les puedo comentar por experiencia, en el caso de vida, pues ahí están las condiciones, beneficiario y bueno, lógico, ahí está. ¿Qué muertes son las que ellos pagan? ¿Qué tipo de muerte? Porque hasta eso hay ahora. ¿Qué tipo de muerte? ¿Qué tipo de enfermedad? No. Y ojo, hasta de todo para no pagar. Pero acá entra algo que sí resulta de este tipo de seguro. El cálculo de la reserva matemática. ¿Lo han escuchado? Personalmente no. No mates, no vieron eso. Reservas matemáticas. Yo solo he escuchado pero la reserva legal, pero no es nada. No se compara. Legal, no. Reserva legal es la obligación de un banco de dejar un dinero en el Banco Central. La reserva matemática, inclusive yo les compartí material, recuerdo, material. El cálculo de la reserva matemática resulta que del contrato, el banco tiene la obligación de realizar esa reserva y que si por alguna circunstancia que debe estar contenida en el banco de común acuerdo, se rescinde el contrato, ustedes tienen derecho a una reserva matemática, sería lo que podría sobresalir. El cálculo se ve en matemática 1 o 2, recuerdo. Y solo leer el contrato que contenga cómo es que funcionaría en algún momento la reserva matemática, que sería lo que les podría recomendar. Al momento de rescindir algún tipo de contrato. Y recuérdense, la rescisión de contratos es puntual, como lo dijo Silvia acá. Eso en todos los contratos entra. No entra las condiciones de aceptación ni de protesto. ¿Por qué? Porque no es un contrato, no es un título de crédito. ¿Estamos hasta aquí, jovencitos? Adelante. Sí, licenciado. Disculpe, solo voy a tomar la asistencia por parte de acá, porque aquí yo tengo que pasar a parte de reportes. ¿Alguna consulta? ¿Alguien levantó la mano? Licenciado, disculpe, ¿esa reserva matemática es aplicable para todos los contratos de seguros? No, puntual yo lo he visto de manifiesto en debida. Ok. En debida. En eso sí lo he visto. En el otro, como les comento, sería de ver si existe reserva matemática. No lo he practicado, no podría mencionar si existen los otros tipos de seguro. Pero lo más seguro, recuérdense que cuando son seguros de pagos, lo que calculan ellos es a cómo valoran un hecho futuro, un hecho incierto, un hecho que no sabemos si va a pasar. Ellos lo valoran en una cantidad que son las famosas primas, y que de esa prima siempre queda un residual. ¿Por qué? Porque si sucede algo, ¿será que el seguro, si yo me choca mi carro, yo solo con hablarles me lo pagan? ¿O qué van a solicitar ellos? Jóvenes.
¿Qué pasa si yo pago un seguro de 2,000 quetzales? Porque el hecho futuro para ellos incierto, lo valoran en una cantidad. ¿Será que si yo llamo al seguro porque me chocaron, solo llega el seguro, se lo llevan y me lo regalan, me lo reparan o solicitan algo? No, hay que dar una cantidad, pero no me recuerdo del nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, el pago residual de la prima. Sí, ellos no van a perder. El deducible. El deducible, Gracias. ahí está. El residual, el deducible. Muchas gracias, Eduardo. El deducible, siempre hay un residual. Entonces, así funciona. Por esa manera es que lo de la matemática financiera. En cambio, la matemática, esta reserva matemática funciona porque yo, ese hecho futuro, puntualmente es diferente. Es diferente. Yo como usuario estoy presente y el beneficio cuando suceda es un tercero. Es diferente, las condiciones son diferentes. Los momentos son diferentes. Ya para terminar, jovencitos, anoten el examen. ¿Cuánto tiempo tienen, jóvenes? Examen. La publicación. No me digan que no saben. El 10, hora y media, Lick. Hora y media va. Ojo, pues. El examen viene de la siguiente manera. Ojo. El examen soy bastante claro. Primero, la navegación. La navegación es secuencial. ¿Cuál es la secuencial, jóvenes? Solo podemos ir hacia adelante. Ajá. Y si contesto, ¿puedo regresar, Janine? Ya no, licenciado. Ya no puedo. O sea que la respuesta debe ser definitiva. Gracias. Segundo, manejar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque el examen, ya les he dicho, el examen no viene puntual como qué es esto, qué saqué o qué saqué, es análisis. Este viene más carga de análisis. Ya no pongo por qué, porque en vez de subirles puntos o dejarles buena, tendría que ponerles mala. Entonces ya no puse eso. Entonces lo que recomiendo es, por favor, estudiar o leer bien los enunciados. Tercero, les recomendé que hicieran un cuadro. No sé si ya lo hicieron. ¿Alguno lo hizo? Pues estoy en elaboración de él, licenciado, pero solo tiene unas líneas, no tiene tanto. Va, háganlo, Janina, háganlo todos, pero háganlo cada uno, porque al final están estudiando. Ese cuadro les va a servir para el examen. Ya les di otro archivo. Ese cuadro les va a servir para el examen. No per se, que como les digo, no pongo lineales, pero les va a servir para análisis, les va a servir.